Bienvenidos a un nuevo video de la sección de programación. En este video vamos a desarrollar los dos ejercicios propuestos en el video pasado. Y bueno, estos son los ejercicios 9 y 10. El primero dice convertir una temperatura en escala Celsius a Fahrenheit. Vuelvo a decir, estos ejercicios por ahora los vamos a hacer en JavaScript. Tú puedes hacerlo en el lenguaje que prefieras, ya sea Java, C, Python o el lenguaje que tú estés estudiando. Al fin y al cabo la lógica es la misma, simplemente la sintaxis es diferente. Así que bueno, empecemos entonces con este primer ejercicio. ¿Cómo convertir una temperatura en escala Celsius a Fahrenheit? O también puede ser de escala Kelvin a Rankine o de Fahrenheit a Kelvin. Existe una fórmula general, ustedes pueden buscarla, que es cómo convertir escalas de temperatura, y ustedes pueden utilizar la fórmula matemática para poder hacer esas conversiones entre todas estas escalas que tenemos. En este caso, puedes ver este video y ya sabrás cómo convertir cualquier escala, no necesariamente Celsius a Fahrenheit o viceversa. Así que bueno, para comenzar entonces vamos a hacer lo siguiente, y es hacer una función. Entonces vamos a hacer una función y esta función va a tener el nombre de convert. Entonces lo que va a recibir convert dentro de sus parámetros va a ser el número, en este caso, de la escala Celsius. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, C. Luego de esto, lo que yo quiero hacer es crear una variable f, en este caso que sería Fahrenheit, y según la fórmula yo quiero transformar mi escala Celsius a Fahrenheit. Entonces la fórmula para eso es Celsius por 9 sobre 5 y todo esto sumado más 32, así que voy a hacer aquí un paréntesis y todo esto más 32. Entonces con esta simple fórmula yo ya transformo de Celsius a Fahrenheit. Entonces yo hago un return de Fahrenheit. Listo. Entonces con estas dos instrucciones yo ya termino mi ejercicio. Entonces yo, por ejemplo, quiero convertir 100 grados Celsius. Vamos a hacer un console.log en este caso de esta función, un console.log de convert. Yo quiero transformar 100 grados Celsius. Vamos a ver en nuestro navegador y lo que nos imprime es 212. En este caso son 212 grados Fahrenheit. Yo quiero ver cuánto es un grado Celsius a un grado Fahrenheit, son 33.8. Entonces así yo puedo ir haciendo más pruebas. En este caso, si yo quiero ver cuántos son 10 grados, sería alrededor de 50, y así podemos ir viendo. Entonces, como ven, este ejercicio es muy simple. Ustedes pueden ver, como dije anteriormente, las fórmulas que son para hacer estas conversiones, y como ven es muy fácil. Simplemente tenemos una línea y luego retornamos esa variable. Listo. Entonces con esto terminamos nuestro primer ejercicio. Vamos con el siguiente, y es el más difícil hasta ahora, creo yo, de la serie que hemos estado viendo. En este caso, el ejercicio 10, cómo invertir un número, va a ser un poco más complicado de entender. No va a ser imposible, obviamente, pero sí que va a ser un poco más difícil de asimilar. Así que bueno, presten mucha atención y vamos a desarrollar este ejercicio. Como siempre, es preferible que tú lo intentes antes de ver la solución, así que te invito a que lo intentes antes de que veas cómo lo voy a resolver. Cabe recalcar que la solución que te voy a mostrar ahora no es la única, existen muchísimas más soluciones, pero esta es la más fácil de comprender. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es en JavaScript hacer una función nuevamente. En este caso vamos a hacer que se llame toInvers. En este caso vamos a decirle que queremos invertir. ¿Invertir qué? Invertir un número. Entonces le paso como parámetro num. ¿Listo? Entonces, dentro de aquí lo que queremos hacer primero, y para el desarrollo de este ejercicio, es lo siguiente. Lo que voy a hacer entonces en este algoritmo va a ser primero obtener el tamaño de este número en el caso de sus cifras. Si por ejemplo yo tengo 100, yo quiero saber cuántas cifras tiene. En este caso tiene 3 cifras, entonces yo quiero obtener esas cifras. Si el número fuese, por ejemplo, 500 o 5432, yo quiero saber cuántas cifras son, y en este caso son 4 cifras. Entonces lo primero que necesitamos hacer es obtener ese número de cifras. Entonces vamos a definir una variable length, y esta variable la vamos a dejar así. En este caso aquí también falta un h. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es un bucle for, y lo que vamos a hacer en este bucle for es ir dividiendo nuestro número sobre 10 para nosotros poder obtener cuántas veces nosotros necesitamos dividirlo sobre 10 para que llegue a la mínima unidad, en este caso al residuo mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es primero definir que el length va a ser igual a 0. Luego tenemos que definir que num va a ser mayor o igual a 1. En este caso
que va a ser la mínima unidad posible para num, en el caso de que se vaya a ir dividiendo sobre 10. Y luego vamos a decir que length más, y con esto nosotros vamos a ir sumando length en 1 hasta obtener el número de cifras que tiene este número. Entonces yo quiero saber eso y por eso vamos a dividir num sobre 10. Para eso vamos a hacer un sobre igual 10. Vamos a comprobarlo hasta este momento, así que vamos a hacer un console.log de length. Ahí lo tenemos. Vamos a llamar a nuestra función invest y luego vamos a pasarle un número, por ejemplo 100. Entonces vamos a modificar mi index un momento, vamos a poner aquí 10, listo. Vamos a abrir en el navegador, damos recargar y ahí tenemos el número 100 tiene 3 cifras. Vamos a probar con otro número, por ejemplo este número de aquí me dice que tiene 5 cifras. Entonces este número 90.000 tiene 5 cifras y con esto ya lo tenemos. Como ven, es un simple bucle for que me verifica eso. Ahora viene la parte complicada o más difícil de entender de este ejercicio y es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es definir una variable auxiliar. En este caso vamos a tomar el valor de num dentro de esta variable y luego vamos a también definir una nueva variable, en este caso el número invertido. Entonces vamos a poner num invert. En este caso lo vamos a inicializar en 0. Para este ejercicio nosotros tenemos que trabajar mucho con las divisiones, con los residuos, con el cociente y todo eso. Entonces, para la lógica de este ejercicio nosotros vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo mi número 543, digamos. Entonces, lo que yo necesito hacer en este ejercicio es trabajar con el residuo. En este caso, el residuo de esto, si yo lo divido sobre 10, me va a dar que el residuo es 3. Luego vamos a dividir este número sobre 10, este número de aquí, y pasará de ser 543 a 54. Luego obtengo nuevamente el residuo de este número sobre 10 y me da 4. Nuevamente lo dividimos sobre 10 y me da 5. Y finalmente el residuo de esto sobre 10 es el mismo número, que es 5. Entonces, si nos damos cuenta, el residuo transforma este número grande en sus números que lo componen. Entonces vamos a trabajar sobre esto. Entonces los números finales que obtenemos son estos. Siguiendo este proceso son 3, 4, 5. Entonces ya obtenemos estos números por separado. Lo que seguiría es lo siguiente. Yo, por ejemplo, necesito invertir este número. Entonces vamos a tomar este número y lo vamos a multiplicar por el número de cifras que tiene el número original menos 1. En este caso, este número va a pasar de ser 543 a 345. Entonces, primero haré que 3 por 10. Pero este 10 tiene que estar elevado a un número para que pueda entrar, en este caso, a esta posición. Veamos. Yo tengo ahora mismo que este 3 es simplemente un número de una unidad. Entonces, yo tengo, por ejemplo, esto. Entonces yo necesito que este 3 pase de esta posición, voy aquí a hacer un zoom, pase de esta posición a esta posición de aquí. Entonces eso lo logramos multiplicándolo por 10, pero 10 necesitaríamos multiplicarlo. Primero, si está aquí nuestro número, necesitamos multiplicarlo por 10 para que esté en las decenas y luego nuevamente por 10 para que esté en las centenas. Entonces aquí tenemos que hacer una potencia. Y como te mencioné, tenemos que elevar este 10 al número de cifras que tiene el número original, pero menos 1. Entonces yo digo que 3 por 10, pero 10 elevado al cuadrado, que vendría a ser el número de cifras menos 1. Entonces vamos a hacer eso para que me puedas entender un poco mejor. Y este proceso lo vamos a hacer con todos estos números que resultaron ser sus residuos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a verificar que el tamaño sea mayor a 0, porque vamos a trabajar sobre el length. Vamos a hacer que el length se reduzca hasta que no se pueda hacer más divisiones sobre el número. Y bueno, para esto entonces vamos a utilizar nuestra variable auxiliar. Entonces, lo primero vamos a definir nuestro residuo. Entonces, el residuo viene a ser aux sobre, este es el símbolo para obtener residuo, sobre 10. Entonces, yo por ejemplo voy a poner aquí el número que te mencioné anteriormente, que era 543. Entonces, este residuo en primera instancia, cuando ingrese a este bucle while, será el número 3. Ahora sí, ya tenemos nuestro residuo. Pero necesitamos ahora hacer que aux se divida sobre 10. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Aux va a ser igual a mat.floor. En este caso será
punto floor. Este punto floor, si no lo saben, sirve para nosotros poder redondear un número. Y en este caso floor me sirve, por ejemplo, si yo tengo un número 500, o mejor dicho, 42,4 o 5, lo que me va a hacer es redondear al 42. Yo tuviera 42,9, me lo va a redondear a 42. Entonces eso es lo que yo quiero que haga. En el caso de que yo le ponga un round, lo que va a hacer es redondearlo al mayor posible. En este caso, si fuese un 42,5, me lo va a poner 43. Entonces esto me cambia de por sí el número. Y yo no quiero que haga eso. Y es por eso que utilizamos mat.floor. Entonces, aux sería igual a mat.floor. Entonces aquí, dentro del parámetro, sería aux sobre 10. Va a tomar su mismo valor dividido sobre 10. Listo, ya tenemos el residuo, ya logramos que el número se divida sobre 10 y ahora lo que sigue es darle a num_invert ese número residuo en la posición de las centenas o en la primera posición, mejor dicho. Entonces lo que nosotros necesitamos es que num_invert sume dicho número, pero dicho número, en este caso residuo, tiene que estar multiplicado por 10 elevado al número de cifras menos 1. Entonces, res por mat.pow, este es un método para poder elevar un número, en este caso 10, y yo quiero elevarlo a length menos 1. Length es el número de cifras menos 1. Ahora sí, entonces vamos a terminar esto y lo último que queda es disminuir length, que vendría a ser el tamaño, menos 1. Entonces, yo lo disminuyo esto en 1 porque aux también se divide en 10 y entonces ya no tendría el número de cifras que tenía anteriormente, sino que va a ir disminuyendo en 1. Y por ende también tiene que disminuir el número de sus cifras. Entonces es por eso que hacemos todo esto. Vamos a ver el resultado y luego te vuelvo a explicar esto por si no me has entendido. Vamos a guardar, vamos a recargar y aquí tenemos un error, me dice que res no está definido. Y efectivamente, aquí no tenemos definido res, entonces aquí es residuo. Guardamos, recargamos y ahora sí, entonces lo que nosotros necesitamos es imprimir aquí un console.log de num_invert. Con esto debería funcionar y como ven, el número invertido de 543 es 345. Vamos a probar otro número, por ejemplo, 27. Como ven, ahora es 72 y como ven, este ejercicio, este algoritmo funciona para cualquier número de cualquier tamaño, en este caso, cual sea el tamaño de sus cifras, cual sea el número, si es millar, si es 1.000.000, por ejemplo, no importa, el número se va a invertir. Y bueno, es con este algoritmo que nosotros logramos eso. Vamos a volver a explicarlo, por si no lo has entendido. Sé que es un poco abrumador a primera instancia, pero si lo vemos paso a paso, se te va a resultar un poco más fácil de digerir. Entonces vamos a volver a explicarlo. Lo primero que hacemos entonces es definir una función que me va a invertir un número. Dicho número se lo voy a pasar como parámetro de la función. En este caso, ese número lo voy a poner aquí. Va a ser, por ejemplo, 765, perdón. Luego de eso, dentro de este bloque vamos a definir una variable que sea el número de cifras que tiene el número original, en este caso length. Podemos aquí ponerle un bar o podemos ponerle un let, eso en realidad no difiere mucho en este ejercicio, pero bueno, vamos a poner entonces siguiendo una variable auxiliar que me va a servir a la hora de trabajar la lógica de dividir sobre 10 y todo eso. Entonces digo que este número auxiliar va a ser igual a mi número. Entonces lo primero que hacemos es, para obtener el número de cifras que tiene mi número, es dividirlo sobre 10 hasta que llegue a su mínima unidad. Y entonces, mediante ese proceso se sigue haciendo, length se va a ir sumando en uno en uno. Es por ello que con este bucle for yo obtengo el número de cifras que tiene este número. En este caso, 765 tiene 3 cifras. Listo, ya tenemos en length el número de cifras de este número. Ahora, defino otra variable, en este caso num_invert, que vendría a ser el número invertido. Lo inicio como 0 porque este número se va a ir sumando con los residuos. En este caso, estos residuos van a ser los siguientes. Para eso, primero yo defino un bucle while. Y este bucle while se va a ir ejecutando siempre y cuando length sea mayor a 0. En este caso, el número ya no se pueda dividir sobre 10. Entonces, dentro de este bucle voy a trabajar con el residuo.
El residuo va a ser siempre AUX sobre 10. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mi número 765, el residuo aquí sería 5. Listo, vamos a trabajar con esto. Entonces, tenemos aquí 5 y luego AUX le decimos que se va a dividir sobre 10 y aparte queremos que se redondee. Entonces, cuando yo haga esto, mi número 765 va a pasar a ser solamente 76. Entonces, pasamos de esto a esto. Ya tenemos el residuo y ya tenemos el nuevo número. Y ahora, num invert. Num invert lo que viene a hacer entonces es lo siguiente. Yo tengo mi residuo que es 5. Entonces, 5 lo va a multiplicar por 10, pero este 10 lo va a elevar en todo caso al cuadrado, porque el número de cifras hasta este punto es de 3. Entonces 3 menos 1 es 2. Entonces 10 al cuadrado sería 100 y 5 por 100 sería 500. Entonces yo ya tengo que mi número de pasar a la última posición pasa a estar a la primera posición. Entonces con esto logramos eso. Luego vamos a volver a iniciar este bucle, pero antes length se disminuye en 1. Entonces el número de cifras ahora es 2. Si recuerdan, quedamos en 76. Regresamos y volvemos. Ahora mi número es 76. Mi residuo sería entonces 6. Mi número dividido sobre 10 sería 7. Y finalmente sería 6 por 10, pero elevado a la 1. Entonces sería simplemente 6 por 10. Y esto 6 por 10 sería 60. Entonces sería 500 más 60. Entonces esto pasa a ser 560. Length se disminuye en 1 y sería la última pasada de este bucle. Ahora mi número es 7, el residuo es 7. AUX no se puede dividir sobre 10, entonces simplemente la división sería 0. Y aquí sería entonces 7 por 10 elevado a la 0. Y 10 elevado a la 0 es 1. Entonces 7 por 10 elevado a la 0 me da 7. Entonces 560 más 7 me da 567. Y de esta manera entonces nosotros logramos invertir nuestro número. Sale del bucle y me imprime mi número invertido, que es 567. Y con esto ya logramos imprimirlo de esta manera y así invertimos cualquier número. Y bueno, de esta manera entonces nosotros logramos dicho propósito. Espero me hayas entendido, espero te haya gustado mucho este ejercicio. Sé que ha sido un poco complicado, un poco complejo de entender, pero bueno, si no lo has entendido aún, te pido que lo vayas repitiendo, que vayas, como te he explicado anteriormente, analizando qué pasa en cada paso de este bucle y así lograrás entenderlo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que en la descripción encontrarás 2 ejercicios propuestos más para el siguiente video. Esto es todo, entonces me despido. Hasta un siguiente video. Chao.